Hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Si alguien me puede mandar como un emoticón o algo de que me escuchan. Nada más para checar esto. Hola a todos. Perfecto. Gracias. Va. Pues igual le voy a dar 1 o 2 minutitos más para ver quién más llega. Saludarlos este domingo. Espero lo estén pasando bien. Aquí se escuchan los pajaritos, los árboles, todo bien. Esta es la segunda vez en mi vida que hago un Instagram Live, entonces como que no me acostumbro bien a estarle hablando a mi cara, pero pues bueno. Me voy presentando. Me llamo Sofía Ortiz, soy artista visual, vivo en la Ciudad de México, estoy aquí en mi taller y pues muy feliz por la invitación de Aura de sumarme a las visitas de estudio. He visto varias de compañeros y amigos muy buenas y pues la visita de estudio es algo que tiene una tradición enorme y realmente sí es la mejor manera de conocer la producción de alguien, sin duda. Les voy a hacer una confesión. Me acabo de mudar a esta parte del estudio, entonces está súper limpio y recogido todo. Normalmente no se ve así, pero pues ya les tocó esta cosa muy organizada. Sí. Y pues bueno, yo me dedico más que nada a los medios bidimensionales, a la pintura, al dibujo, aunque también les voy a estar enseñando obra que esto llevo haciendo desde el año pasado más tridimensional, aunque sigue pegada a la pared. Y pues bueno, me gustaría empezar diciendo que la manera en que funciona mi producción no es tanto como segmento por segmento, proyecto por proyecto, sino más como un espiral. O sea, digamos que hay momentos donde se consolidan más las cosas como para un proyecto específico, pero todo realmente está conectado, aunque igual yo todavía no sé bien cómo. Pero pues, se va manifestando de diferentes maneras. Algo que hice hace 3 años y dejé, volvió a salir hace poquito. Y así es como un ciclo, una espiral. Y de hecho saqué un texto que escribí hace 3 años, que según yo ilustra muy bien un poco cómo funciona mi cabeza. Y de hecho es una de las cosas que más me gusta que he hecho, aunque es escritura. Y bueno, también basta decir que si alguien tiene como alguna pregunta o algo, pues háganla, porque está mejor que sea más una conversación y menos un monólogo. Pero bueno, ¿cómo volteo? Perdón. Estoy viendo cómo voltear la cámara. Perdón. O bueno. No, eso no es lo que yo quería, lo siento. Pues bueno, este es un mapa conceptual ya algo dañado, pero aquí nada más para ilustrar un poco cómo funciona mi cabeza con estos pequeños segmentos que se pueden conectar de 1000 maneras, ¿no? Y realmente tengo un interés por el total y los fragmentos. Ya sé que eso es muy vago y muy amplio, pero me interesa que cómo las cosas pueden ser una cosa total y también se pueden descomponer en sus partes discretas y la complejidad de los sistemas que eso engendra. Mi formación, yo empecé estudiando biología, entonces toda mi producción tiene mucho que ver con pues ese interés por el mundo natural. Y ya encontré cómo voltear la cámara. Y pues les doy un pequeño tour, nada más desde un mismo lugar. Como pueden ver, está muy acomodado el estudio, porque me mudé hace poco. Pero aquí
estoy trabajando. Pueden ver, hay varias estaciones, pues yo las llamo estaciones diferentes, como estación de óleo, estación de cuadros grandes, instalación, cuadros más pequeños. Pero bueno, saqué estos cuadros grandes, que son cuadros que empecé el año pasado, en un proyecto donde estaba intentando observar y clasificar y estudiar la flora de la Ciudad de México. Entonces, de los primeros que hice, estos son formatos grandes que manejo, que ya hace rato no hago uno tan grande, pero pues saqué para que puedan ver el tamaño. Es más o menos de mi estatura. Y esta serie de cuadros las empezaba haciendo recorriendo la ciudad, caminando y dibujando mucho las flores y las plantas que encontraba. Me interesaban mucho estos momentos como de control y descontrol de las plantas, pues, o sea, nuestro control sobre ellas y cómo ellas se revelan, y un poco esta relación, centrándome más en la experiencia de la planta, por decirlo así. Entonces, pues, aquí hay como estos ficus en cubos, que a mí los árboles cortados en figuritas me parecen como un ejemplo súper claro de esta cosa de querer controlar, pero de una manera como muy tierna y ridícula. Entonces me llama mucho la atención como geometrizar las plantas, como que de alguna manera está ya todo contenido aquí. Y también pues todos los diferentes contenedores que usamos para contenerlas, ¿no? Bolsas de plástico, latas, este botecito de Alpura natural que va a regresar en otro momento. El hecho que dice natural por sí solo me parece fantástico. Y pues bueno, yo empecé con estos cuadros, ¿no? Que es un poco cosas que llevaba haciendo ya, aunque no tan enfocado en plantas. Aquí tengo otro de los cuadros grandes. Como pueden ver, está enmarcado, lo cual significa que no lo pude vender. Y ahora tengo este objeto grandote en mi cuarto, en mi estudio. Y este está mucho más centrado en como plantas domésticas y las plantas de mi casa, y jugando mucho con la escala, intentando cambiar la escala, y por eso aquí pueden ver escondido un gatito, ¿verdad? Entonces de repente, como la Nochebuena, que es una planta pues que todos conocemos, se vuelve del tamaño de una palmera, ¿no? Estas de abanico, en fin. Y más recientemente, con esta serie de plantas, alguien me mandó un mensaje, creo. No, perdón. Sí. Más recientemente es este cuadro que realicé en Oaxaca, estuve ahí un rato, se llama Las plantas de Doña Yoli, y literal son las plantas de la señora Doña Yoli. Me llamó muchísima la atención, pues, todos los botes, ¿verdad? Todas las maneras de tener las plantas y acomodarlas, y ¿no? Todo lo que podemos reutilizar, como los botecitos de Comex, ¿verdad? Estos que todos reconocemos, con las manchas, los garrafones cortados, en fin, todas las maneras inventivas y bonitas y lindas en las que interactuamos con las plantas, ¿verdad? Contrastado también con estas maneras pues, un poco más absurdas, cartesianas. Y pues sí, entonces estaba yo haciendo estos proyectos el año pasado, y rápidamente los cuadros empezaron a transformarse en otro tipo de cosa, que retomaba un proyecto que yo había hecho anteriormente de recortes, ¿no? Como que nada más hacía los cuadros más y más grandes, buscando que fueran más inmersivos. Me pongo así para que lo vean. Y me di cuenta que ya no había papel lo suficientemente grande para hacer lo que quería hacer. Entonces empecé a recortar las cosas para poder hacer instalaciones grandes. Y eso pues pasó un rato, y lo retomé el año pasado en una escala ya un poco más pequeña, ya no tan grande, que los llevo por aquí para enseñarles. Aquí. Sí, que son este tipo de trabajo, ¿no?
que tomaba un poco la retícula como un signo de lo urbano, ¿verdad? De esta cosa humana de querer clasificar, ¿verdad? Y como acomodar, pero buscando otras, pues, poder hacer, que representar una estructura sobre la cual yo podría improvisar y de esta manera como acercarme más al orgánico, ya no tanto representándolo, sino con las cosas en sí siendo más orgánicas en su movimiento. Entonces estas piezas son totalmente reconfigurables, ¿verdad? Están montadas con imanes y entonces las puedes estar acomodando infinitamente y se van adaptando al espacio en el que están. También empecé mucho con estas cosas bordadas. Estos son textiles bordados sobre alambre de cobre, ¿no? Que entonces se vuelven estas pues, textiles estructurales y son como entre criaturitas, ¿verdad? Y se van como adaptando a las estructuras y aquí también combinando pedazos de madera pintados con esto es papel recortado tratado con una resina que le da estructura. Aquí tenemos otra, también pues pintando las partes de atrás fluorescentes para que brillen, ¿no? Este juego un poco óptico con la pared. Y sí, me gusta mucho esta cosa tentaculoide que para mí se relaciona mucho con el dibujo, ¿verdad? Con la línea del dibujo. Entonces, jugando pues también con esa parte. Aquí me interesa cómo pueden convivir todos estos materiales diferentes y siento que también esta búsqueda es para encontrar diferentes maneras de hacer formas. Sí es una búsqueda un poco más formal en ese sentido. También tengo estas cosas como bordadas sobre alambre de cobre, sobre malla gallinera. Entonces tienen como cierta estructura. Y aquí, como les había dicho, otra vez sale el botecito de Alpura natural. Entonces las cosas se van enciclando, ¿no? Y van saliendo de otras maneras. Este es una especie de telar hechizo que mandé a hacer y sobre esto estiro los alambres de cobre y ya puedo bordar. Bueno, ya que estoy por acá, aquí acaban de ver el estudio, pared de herramientas, ¿no? Y no sé si lo puedan, me voy acercando para que puedan ver ciertas herramientas bordadas, falsas. En un momento estaba interesada como en hacer esos objetos como tecnología absurdos, ¿verdad? Como el iPhone. Y digo, esos ahorita han quedado un poco relegados a la pared, pero igual van a salir después. Y bueno, para los que acaban de llegar, esta es una vista del estudio en total, ¿verdad? Como los mencionaba, yo empecé estudiando biología y cómo eso se fue vinculando con el arte, o más bien, empecé estudiando biología, pero también seguía yo con arte, y me interesó mucho irme a dibujar a los laboratorios. Entonces, estas son cosas que yo hice hace ya mucho tiempo, pero se las enseño porque creo que marcaron mucho una manera de trabajar, ¿no? Que es ir por los dibujos y llevarlos a tu taller y de ahí a convertirlos en otra cosa. Entonces, esta es una mano de laboratorio de anatomía, este es un feto de venado, estos son ya más recientes, como plantas que encontraba en la ciudad, pequeños dibujitos en pergamino, unas tortuguitas de ciencias del mar de la UNAM, muy viejos, pero todo esto para decir que pues el dibujo siempre ha sido una parte muy integral de lo que hago y siempre que siento que no sé bien qué hacer, regreso al dibujo. Y por ejemplo, este es un dibujo que hice justo después del temblor, hace un par de años, donde eran puros fragmentos de cosas que iba encontrando y las estaba intentando como reunir en un dibujo, o sea, en una ficción donde todo encajara, ¿no? O sea, como el dibujo tiene esa virtud de reducir todo a un mismo idioma, un mismo lenguaje,
Entonces, queriendo como construir mundos que tuvieran sentido a partir de los fragmentos que el temblor hizo que estuvieran por todos lados, ¿verdad? Y en fin, un poco con esos cuadros grandes de acá atrás y estas instalaciones que les enseñé, de estos objetos bordados y pintados, con eso acabé el año pasado. Y a principios de este año, antes del encierro y que pasara todo, tuve una residencia en Vermont, en Estados Unidos, y fue muy importante, fueron dos cosas que empecé a trabajar ahí y que sigo ahorita viendo. Por un lado, tenía una consigna de no hacer nada que no me cupiera en la maleta, entonces trabajar en formatos muy pequeños. Sí, tengo libretas de dibujo que ahorita les voy a enseñar. Trabajar en formatos más pequeños, o sea, cosas que pudiera meter en la maleta, porque no me quería meter... Por un lado, no me quería meter un rollo de enviar cosas, y por otro, me tardó demasiado en los cuadros grandes, entonces quería como movilizar un poco la producción. Y también la otra cosa era empezar a buscar incorporar el cuerpo humano mucho más en lo que hago. Yo doy clases de dibujo de cuerpo humano y sin embargo la figura es algo que llevo muchísimo tiempo sin usar, y también irme dando cuenta que se me hacía un poco ya absurdo hablar tanto de la naturaleza y el total y los partes sin incluir el humano ahí. Entonces empecé por un lado con estos cuadros más chiquitos y por otro a buscar mucho retratar el cuerpo humano. Y algo que tenía esta residencia es que todos los días había sesiones abiertas de dibujo, entonces pues fui diario a dibujar. Entonces les puedo enseñar algunas de las libretas la libreta de dibujo que llevé ahí. A ver, esto se empieza más o menos por aquí, con estos dibujos mucho más rápidos, más sueltos, de cuerpo. ¿No? Buscando también más soltura en el trazo, mayor como expresividad en la línea y jugando con hacer cosas mucho más limpias, con cosas pues mucho más sueltas, ¿no? Y pues a mí el dibujo de observación, como les había mencionado, es muy importante y es un proceso de nunca acabar. Hola a los que se están conectando. Y entonces, pues sí, estos son puros dibujos de esa época. Y a la par que iba haciendo estos dibujos, estaba experimentando con cómo incluirlos en los cuadros. Si voy muy rápido o no me escuchan o algo, me pueden decir también, porque no es difícil medirlo cuando está uno solo en su espacio. Eran puros cuerpos de hombres, pero por aquí hay algunas mujeres. Y por ejemplo, estos dibujos que son básicamente de contorno ciego, ¿verdad? Sin soltar, una línea continua, ese tipo de cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno viendo el papel y uno sin ver el papel. Y muchas veces pasa, ¿verdad?, que los dibujos que no estás viendo, que son rápidos, son los que más gustan. Bueno, a mí me pasa. Yo lo he visto también mucho en mis clases, ¿no? Cuando estamos pensando estudios de manos, ¿verdad? Que no digan mis alumnos que yo tampoco, que no dibujo manos, porque también las hago. Y pues bueno, estos son los dibujos, ¿verdad?, de cuerpo humano que haciendo. Y a la par encontrando diferentes maneras de representarlos. Y esto desembocó en una serie que se llama Hombres Tristes, ¿verdad? Y esto pues un poco también pensando en temas de género en México y queriendo
pues representar a estos hombres tristes, ¿verdad? Un poco patéticos, un poco ridículos, como no sabemos por qué están tristes. Y son un poco risibles, pero igual también están tristes porque se están dando cuenta que hay muchos problemas dentro de su género, ¿no? Aquí hay una mujer, no tanto triste, pero sorprendida, supongo. Triste, muchos, ¿verdad? Esta misma cosa del contorno suelto, contorno ciego, pero con la tinta, ¿verdad? Como les había mencionado, otro hombre triste que se coló acá, otro hombre triste. Pues otra vez este interés por la línea, ¿no? Que también se manifiesta, por ejemplo, en las esculturas que les estaba enseñando, como el alambre, como pues una otra manera de dibujar, ¿verdad? Sí. Y también a la par, estos dibujitos, todos estos fueron en la residencia, otra vez buscando cómo incorporar el cuerpo humano dentro de los espacios naturales que siempre me han interesado. Dibujos de tinta, más cuerpo humano. Este por acá. Y a la par, este tipo de trabajo de acuarela, ¿verdad? Que tiene estos elementos de botánica muy clásica, pero también partes del cuerpo. Quizá no toda la figura representada, pero ya desglosada aquí. Estas personas en conferencia. Que es muy diferente, pero si se fijan es una reinterpretación de uno de los dibujos que hice, que les enseño ahorita en la libreta, usando solo la paleta, pues sí, como una paleta de pintura, y muy rápido, porque como habrán notado yo tiendo a lo fino, a lo delicado, al detalle, entonces también es encontrar maneras de salirme un poco de eso. Y aquí, por ejemplo, ya incorporando el cuerpo humano dentro del paisaje natural, ya está como camuflajeado. Entonces diría que todavía no sé bien cómo estoy incorporando el cuerpo humano, pero pues les voy a enseñar como diferentes exploraciones que estoy haciendo. Por ejemplo, no mucho más suelto también, ¿no? Pensando como en edenes posibles. Y bueno, aquí ya no hay cuerpo humano, pero estos son muy recientes, estos los llevo haciendo en las últimas 2 semanas, ¿no? Y entonces de hecho, lo había empezado hace como 3, 4 años y lo había abandonado y lo volví a sacar hace 4 días, que empecé a ver muchísimo esta cosa, bueno, que salieron los cortes presupuestales a todo, pero en especial a mí lo que me pegó fue el recorte presupuestal a la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y pues me dio muchísima tristeza y como que un poco retomé este cuadro como esta naturaleza cayéndose a un vacío. Y si no han sabido de la causa del CONAMP, métanse a ver y posteen cosas. Este cuadro también es bastante reciente y tiene que ver nuevamente con esta idea del fragmento, pero ya el fragmento de una manera mucho más explícito, y tiene que ver con esta noción de que nos podemos llevar las cosas, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, yo hago todo el tiempo, ¿verdad? Yo voy y dibujo y me llevo las cosas con el dibujo, que digamos sí es una manera mucho menos violenta de llevarse algo que literal llegar, cortarlo y llevártelo, pero es ese mismo impulso por poseer las cosas y por sentir que las podemos manipular como querramos, y un poco lidiando con como el hecho que yo lo quiero hacer, ¿verdad? Yo me quiero llevar las cosas, yo me las quiero llevar, pero sé que las cosas hay que dejarlas donde están. Y, en fin, también pensando estos como fragmentos como casi como placas tectónicas que se están moviendo, ¿verdad? Que de alguna manera también se conectan con cómo siento que llevo viviendo el encierro, que para mí han sido como una serie de fragmentos cuyos bordes están mucho más expuestos de lo que está normalmente, ¿verdad? Como el límite entre las cosas. Normalmente lo siento más suaves, y ahorita
estoy ahí en el estudio y es una realidad, salgo a la calle y es otra realidad, hablo con mis papás y es otra realidad. Como que todos los bordes están más resaltados. La pregunta ya la vi. Son acuarelas, perdón, que no lo dije antes. Casi todo lo que les llevo enseñando es acuarela o dibujo, tinta también. Claro, las cosas bordadas, pues tela, alambre de cobre, ¿verdad? Papel recortado con resina, pero toda la obra bidimensional es más que nada acuarela. La que llevo hasta ahorita, porque ahorita les voy a enseñar los óleos que llevo trabajando también, que son muy nuevos y por lo tanto como que no han acabado de agarrar forma bien. Pero bueno, les acabo de enseñar cosas de la residencia. Aquí unos estudios de estas mujeres, ¿verdad?, representadas de diferentes maneras. Experimentando también con una línea muy gráfica, muy limpia, que me llama mucho la atención. Y en estos tres de acá abajo, ya intentando combinar una cosa, una narrativa más explícita, ¿verdad? Donde está como esta figura en un sillón que se está convirtiendo en una especie de planta, ¿verdad? Como este cubo ficus cortado que les había enseñado anteriormente, pero también con sus plantas contenidas en sus macetas. Paso a este como arbusto que se está transformando en animal, nuevamente con esta cosa de los ficus cortados en forma de animales y qué pasaría si el animal se rebela, ¿verdad? Y se quiere salir de su ficus. Y como acto 3, ¿verdad? Como ya esta figura encontrándose con la planta. Y sí, soy yo. Por la pregunta. Esta es otra cosa, como que experimentando qué pasa si lleno todo y no dejo tanto espacio en blanco. También soy yo. Sí. Y ¿qué más les puedo enseñar por aquí? Unos pequeños autorretratos. Estas son unas piezas que hice hace ya un par de años, que son fragmentos de resina con pedacitos de papel incrustados, que de hecho estos fueron los que vinieron anterior a las partes recortadas, que se las vuelvo a enseñar brevemente porque siento que ya se unió más gente que no estaba hace ratito. Entonces esos eran como los antecedentes de estas piezas de acá, estas piezas textiles. Entonces, pues sí, como mucha exploración de cómo representar esta idea de que las cosas son totales y son fragmentos al mismo tiempo. Y aquí mis intentos por bordar, ¿verdad? Que algo del textil que me llama mucho. Este es un hueso enorme en lino con acrílico. Otra vez esta cosa de llevarte, encontrar, escarbar, recolectar. Y pues bueno, yo creo que eso hasta ahora está un poco más conectado y ahorita les voy a enseñar el trabajo en óleo, que yo llevo muchísimo tiempo sin agarrarlos. Apenas digamos que estuve sin pintar con óleos 8 años quizá, y llevo 2 o 3 meses retomándolos. Pero entonces están muy, pues, como variopintos y experimentales, pero también está lindo eso, ¿no? Como que de repente agarrar un material con el que ya no estás tan cómoda, que ya no lo sabes manejar tan bien, como la acuarela, por ejemplo, para mí, y ver qué pasa, ¿no? Entonces, este es un óleo que hice estando en Oaxaca, que era a la vista de mi balcón, donde estaba yo viviendo. Estos 3 de acá abajo son los que yo llamo pinturas basura, porque la consigna de estos era que cuando acababa de pintar uno de los óleos en tela, agarraba los colores que quedaban en la paleta y solo con el cuchillo hacía algo en 5 minutos sobre el papel. Salieron estas cositas que, como pueden ver, tienen más que ver con las exploraciones de cuerpo, quizá que empezaron en esta residencia que hice en Vermont, en Estados Unidos. Y estos
estando, pues como yo que me dedico mucho luego al detalle y a pasar mucho tiempo sobre algo, poder hacer estas obras muy rápido y muy suelto ha sido muy lindo y muy bonito. Bueno, aquí regreso a este cuadro grandote para quienes no lo habían visto, y ahí pueden ver la escala, ¿no? Con los chiquitos de al lado. Las plantas, ¿verdad? Y bueno, aquí esta sección de los óleos, ¿verdad? Con estas figuras humanas, nuevamente intentando ver cómo es que las represento. Y en ese sentido, pues como hay una exploración de diferentes maneras de pintar, y ha sido lindo sentir como mucha libertad en eso. Y quizá donde más me he sentido bien en cómo estoy retratando el cuerpo es en que siento que junta una cosa más estructurada con una cosa un poco más suelta, ¿no? Y pues es un autorretrato también, como les mencioné, aunque no les dije bien, estuve en Oaxaca 6 semanas, y pues ahí ya sin como una ciudad por la cual caminar, y también ya no en otro espacio mental, ya no necesariamente queriendo ver tanto a las plantas, sino como haciendo una exploración más interna de cómo me sentía o nos sentimos en la pandemia, y en fin, espacios más íntimos, más chiquitos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Aquí, por ejemplo, otra exploración en óleo desde un hombre triste, ¿verdad? Y pues pasando de las tintas, que son muy sueltas, o por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo traduces esto a el óleo? Y aquí esta es la mesa de trabajo sobre la cual pinto. Muchas veces empiezo en la mesa y luego voy a la pared. Entonces hay momentos en los que los cuadros están planos y momentos en que los cuadros están verticales sobre la pared. Este es uno ahorita nuevo que estoy haciendo, que un poco también esta idea del fragmento, ¿verdad? Pero también incorporando ya los pedazos del cuerpo humano de una manera más consciente, o bueno, de otra manera. Ahí está mi pole para cuando me necesito desestresar. Me cuelgo boca abajo y veo mis cuadros boca abajo. Y mi paleta de óleos, que estos son los óleos que desempolvé, gracias a Dios todavía tenía muchos, de mis épocas pintando más. Y a ver, por acá, que no les he enseñado, pues colección de acrílicos, de estos libros, libretas, pinturas, ¿verdad? Y tesoros, fragmentos de cositas. Sí. Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quiere que vuelva a hablar de algo o algo que no quedó claro y me quiera decir. Ok, bueno, en lo que chance llegan las preguntas voy a abrir este cajón que está llena de cosas inconclusas, dibujos, muchos dibujos, cosas muy viejas, cebras. Me gusta tener cosas de diferentes momentos porque, como les decía, se van conectando de maneras extrañas. Entonces, si puedo estar viendo las cosas que hice en otro momento, siento que me ayuda a poder entender más lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, del año pasado, sí, otra acuarela del año pasado, ¿no? Que estaba buscando más estos patrones. Y pues bueno, creo que no hay preguntas. Y pues muchas gracias por acompañarme en esta visita de estudio. Muchas gracias a Aura por organizarlo. Creo que es una propuesta súper chida y algo que deberíamos seguir haciendo más allá del encierro, que es una manera muy linda de poder accesar el mundo de otras personas.
Y pues bueno, muchos saludos y espero, gracias por meterse para que no le estuviera hablando al vacío. Ya sé que prometí contar chistes y no conté ninguno, pero para eso mejor nos tomamos una chela o algo. Adiós.